Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es martes 20 de agosto, bienvenidos a Primer Click. Hoy tenemos noticias que llegan desde la Convención Demócrata en Chicago, tenemos una sesión en Europa donde las acciones tecnológicas son las que están liderando las alzas, vemos una nueva debilidad en el petróleo que afecta a las acciones, no solo de energía, sino que vemos en general debilidad en el sector de commodities y tenemos noticias también en términos de política monetaria, esta vez desde Suecia. Todo esto en un ambiente de cautela. Se podría decir que los inversionistas están tratando de tomarse las cosas con calma hasta tener más información de parte de la Fed y sobre todo escuchar a Jerome Powell en su discurso en Jackson Hole el viernes. Revisemos qué está pasando en cada uno de los mercados. En Asia tuvimos una sesión por lo general positiva, un avance de 0,43% en el índice regional. Fueron las acciones chinas las que pusieron el freno, vimos el Hang Seng caer 0,33%. No se contagia así de ese buen momento que han inyectado las acciones estadounidenses. El S&P 500 cerró ayer su octava sesión consecutiva al alza, su mejor racha en el año. En general, las acciones mundiales han avanzado durante 9 jornadas consecutivas. ¿Será que veremos hoy la 10ª sesión de avances? Por ahora lo que estamos viendo es algo de debilidad. Si bien es cierto, los índices mantienen una tendencia al alza, podríamos decir que tanto el Stoxx 600 como los futuros de Wall Street operan más bien planos. Vemos sí un ligero avance del Nasdaq que se fortalece y sube 0,10%. Hay que llamar la atención sobre el retorno de las acciones tecnológicas. No se trata de todas, no son todas las 7 magníficas. Vemos sí específicas alzas en el sector de semiconductores. Nvidia avanzó ayer más de 4%, también lo hizo AMD, que adquirió una empresa fabricante de servidores para inteligencia artificial, una clara apuesta por competir con Nvidia. A eso se suman los avances de la europea ASML o ASML, que provee de infraestructura para las empresas que fabrican semiconductores y que sube 2,17% en la sesión europea. En general, son las acciones tecnológicas las que están liderando la sesión. Por el contrario, vimos un débil arranque de jornada para acciones de energía y mineras. Vemos nombres como Shell, como Total, perder entre 1 y 2%. Es un reflejo de la debilidad del precio del petróleo. Por ejemplo, el barril de WTI acumula una caída de 5,5% en los últimos 5 días, opera bajo los $74. Hay que destacar que no se trata solo del petróleo, hemos visto caídas en otros commodities, específicamente ya hemos hablado del mineral de hierro y tuvimos al inicio de la sesión europea movimientos importantes en las acciones mineras. Empresas como BHP, como Río Tinto pusieron el freno en la sesión londinense. Sin embargo, han revertido su dirección. Algo similar pasa con Antofagasta Minerals, que reportó resultados, recortó su producción de cobre. Sin embargo, sus ingresos estuvieron ligeramente por encima de las expectativas. Y vemos además un nuevo avance del cobre que sube 0,19% en Londres y en el COMEX bordea nuevamente los $4.20 por libra. Muy importante para las monedas latinoamericanas, vemos una mayor debilidad del dólar más temprano en la sesión, alcanzó su menor nivel desde enero. Y Bloomberg destaca esta mañana el avance que tuvieron ayer varias monedas emergentes, incluyendo también el peso chileno y el real brasileño, como un ejemplo del regreso del apetito por el riesgo. No solo eso, vemos que hay alzas en otros activos también considerados riesgosos, como el Bitcoin, que sube esta mañana 3,30% y vuelve a superar los $60,000.
Se destaca en general la rapidez con que los inversionistas han retomado las apuestas por activos emergentes, por acciones tecnológicas. Los mercados se han recuperado de esas caídas que tuvieron el 5 de agosto y esa semana que estuvo marcada por la volatilidad a inicios de mes. Sin embargo, sí se ven todavía menores volúmenes, hay algo de cautela a la espera de las señales de la Fed. Muy importante en la sesión de hoy también fue la decisión del Banco Central de Suecia, que recortó su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, la llevó a 3,5%, pero además dio señales de que están por venir entre 2 y 3 recortes de tasas más en lo que queda del año ante la desaceleración económica. Y podría ser la tendencia que veamos en otros bancos centrales, al menos en Europa. El mercado espera un comportamiento similar de la Fed, pero todavía tenemos señales de una economía bastante dinámica en Estados Unidos que complican la idea de un relajamiento monetario más acelerado. En la dirección contraria tenemos al Banco de Japón. Estamos por recibir las cifras de inflación de julio el día jueves. Es el otro banco central que captura la atención del mercado. Su gobernador, Kazuo Ueda, va a exponer ante el Parlamento de su país respecto a la acción monetaria que tomaron el mes pasado y el escenario inflacionario. El mercado va a estar muy atento sobre el tono de las palabras de Ueda por el impacto que éstas puedan tener en la apreciación del yen frente al dólar y con ello en las posiciones de carry trade. En el mercado hay visiones dispares en torno a lo que puede hacer el Banco de Japón en términos de política monetaria. Se cree sí que debe avanzar con una nueva alza de tasas de interés. Hay diferencias respecto a qué magnitud podrían alcanzar. Hay quienes ven acciones de hasta alzas por 50 puntos base hacia fin de año. Otros creen que el recorte de tasas de la Fed va a complicar este escenario para el Banco de Japón. Un problema similar podrían tener otros bancos centrales más cercanos en Latinoamérica, específicamente el de Brasil, donde ya las presiones inflacionarias han traído las alzas de tasas de vuelta a la mesa y esto en parte influyó también ayer en la apreciación del real brasileño. Salgamos por ahora de la política monetaria y vayamos a las noticias que llegan desde Chicago, desde la Convención Demócrata. Vimos anoche a un sensible, emocionado Joe Biden, no ocultó las lágrimas en el momento de dar su apoyo a Kamala Harris. Algo interesante es que Harris parece no haber logrado el efecto deseado, al menos no en las élites, con su programa económico. Se han generado muchas críticas respecto a sus propuestas, incluyendo esa idea de una prohibición federal contra la especulación y las alzas excesivas de precios. Una de las grandes interrogantes es cómo planea Harris financiar además la serie de ayudas que promete, por ejemplo, a quienes quieran comprar por primera vez una vivienda, a las familias con ayudas fiscales por hijo nacido y otra serie de subsidios y ayudas sociales. Bueno, su equipo de campaña confirmó que Harris apoya la idea de elevar la tasa de impuesto a las utilidades de las empresas desde el 21% actual a 28%. Esta va a ser una discusión que vamos a tener independiente de quién gane las elecciones en noviembre del próximo año en Estados Unidos, porque entonces vencen las exenciones y recortes de impuestos que se aprobaron en 2017 durante la administración de Donald Trump. Si no se aprueba la extensión de estos beneficios tributarios o se aprueba una nueva ley con regulaciones, la tasa a las empresas volvería al 35% que estaba antes, así como otros cambios que afectarían, por ejemplo, a las familias. De ahí que se espera que ya sea que haya un presidente republicano o un presidente demócrata, estos lleven una discusión tributaria como primera medida en su nueva gestión. En el caso de Trump, su propuesta es incluso reducir aún más la tasa de impuesto a las empresas para llevarla a un 15%. Revisemos ahora qué tenemos en la agenda para hoy. No vemos
datos relevantes económicos en Estados Unidos, así que Wall Street va a estar más enfocado en las conferencias que tienen agendadas los presidentes de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, y el vicepresidente de la Fed para supervisión, Michael Barr. En la región destaca la minera SQM, que reporta resultados tras el cierre de la sesión en Wall Street. En Argentina se reportan cifras de balanza comercial a julio. Antes de despedirme, quiero ver con ustedes los titulares de la edición de hoy de Diario Financiero, que se enfocan en esa cifra del PIB del segundo trimestre que se reportó ayer, que mostró esa desaceleración y que lleva, y así lo señala el titular principal, a un ajuste a la baja para los pronósticos de crecimiento para este año. Hay mucho foco en la desaceleración de la inversión, que sigue siendo el eslabón más débil de la economía nacional, según dice Ángel Cabrera, socio de Forecast Consultores. Muy importante también es otro titular que destaca que los chilenos intensifican sus inversiones en Estados Unidos, impulsados por visas de residencia temporal y permanente. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web df.cl y dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Los invito a que nos dejen su comentario, su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.